Claudia Sheinbaum no eligió un conflicto pequeño, eligió Chihuahua. Y al hacerlo, abrió una grieta que ahora amenaza con tragarse la narrativa completa de su gobierno. El punto más explosivo no es solamente la supuesta presencia de agentes estadounidenses en un operativo contra el narcotráfico. El punto más explosivo es que, mientras Palacio Nacional intenta colocar a Maru Campos bajo sospecha, desde Washington aparece una respuesta que cambia el eje de la historia. No hay forma de que Claudia no supiera. Esa frase convierte un golpe político en un boomerang. Porque si Claudia sabía, entonces la ofensiva contra la gobernadora de Chihuahua no nace de la sorpresa, sino del cálculo. Y si no sabía, entonces el problema es todavía más grave. Significaría que dentro de México se movían operaciones de inteligencia, militares y agencias extranjeras sin que la presidenta tuviera control real del tablero. Las dos opciones son peligrosas. Por eso el ataque contra Maru Campos empieza a rebotar. Claudia buscaba erosionar a una gobernadora opositora, debilitar Chihuahua y empujar una narrativa útil para Morena. Pero cada movimiento abre una pregunta más incómoda. ¿Por qué el gobierno federal reclama explicaciones a una gobernadora si la cooperación binacional ya venía discutiéndose en niveles altos? ¿Por qué no se aclara oficialmente qué se firmó, qué se autorizó y quién participó? ¿Por qué el silencio pesa más que la acusación? Ahí está la clave estratégica. Claudia intenta mostrarse como defensora de la soberanía, pero sus críticos la acusan de usar esa bandera como arma electoral. Washington habla de cooperación. Anabel Hernández golpea desde el periodismo. Voces opositoras convierten el caso en prueba de contradicción presidencial. Y Maru Campos, que debía quedar aislada, empieza a ocupar un lugar distinto, el de una figura atacada por el centro del poder. Ese cambio es peligroso para Claudia, porque en política, no todos los ataques destruyen. Algunos ataques construyen visibilidad, construyen simpatía, construyen una posible candidatura donde antes solo había una gobernadora regional. Y aquí aparece el riesgo mayor. Si el oficialismo insiste en ir por Maru, puede terminar fabricando exactamente lo que quiere evitar: una rival con narrativa, una adversaria con causa, una figura capaz de decir me atacaron porque resistí. Así, Chihuahua deja de ser un expediente local, se convierte en laboratorio nacional. Y Claudia Sheinbaum queda frente a una pregunta que ningún gobierno quiere escuchar: ¿está controlando la crisis? ¿O la crisis ya empezó a controlar sus próximos movimientos? Para entender por qué este conflicto escala tan rápido, hay que mirar el mapa completo del poder en México. Porque lo que ocurre en Chihuahua no es un hecho aislado, es una pieza dentro de una disputa más amplia: el control político, territorial y narrativo del país en la nueva etapa del gobierno de Claudia Sheinbaum. Chihuahua no es cualquier estado, es frontera, es ruta estratégica del narcotráfico, es punto de contacto directo con Estados Unidos. Y, sobre todo, es un territorio que no controla Morena. Eso lo convierte en objetivo natural. Desde el inicio de su gobierno, Claudia necesita consolidar autoridad no solo hacia adentro, dentro de su propio movimiento, sino hacia afuera, frente a los estados gobernados por la oposición. Y en ese tablero, golpear a una figura como Maru Campos tiene lógica política. ¿Es una señal? ¿Es un mensaje? ¿Es una advertencia? Pero esa estrategia depende de algo fundamental: el control del relato. El gobierno federal intenta posicionar la idea de que hay operaciones irregulares en Chihuahua, que la gobernadora debe responder, que existe una posible violación a la soberanía nacional. Bajo esa lógica, Claudia se coloca como defensora del Estado mexicano, como figura firme frente a cualquier intervención extranjera. El problema es que ese relato choca con otro. Desde Estados Unidos, actores con peso institucional hablan de cooperación activa, de acuerdos previos, de operaciones conjuntas entre fuerzas mexicanas y agencias estadounidenses. Y cuando esa versión aparece, rompe la coherencia del discurso oficial mexicano. Ahí empieza la fractura, porque la política exterior y la seguridad nacional no funcionan con versiones contradictorias,
funcionan con coordinación. Y cuando una parte dice no sabíamos y la otra dice sí sabían, lo que se pone en duda no es solo una declaración, es la credibilidad del gobierno. En paralelo, dentro de México, otros actores entran en juego. El ejército, las agencias de seguridad, los mandos que participan en cooperación internacional. Si realmente existieron operaciones conjuntas, entonces hay estructuras dentro del Estado mexicano que sí estaban informadas, y eso abre otra tensión. ¿Quién tomó las decisiones? ¿Quién autorizó? ¿Quién ocultó información? Si es que se ocultó, cada pregunta debilita el control político. Mientras tanto, la oposición encuentra una oportunidad, no necesariamente para defender a Maru Campos por convicción, sino para usar el caso como herramienta de desgaste contra Claudia Sheinbaum. La narrativa cambia, ya no es una gobernadora bajo sospecha, es una presidenta contradicha. Y en política, esa diferencia lo cambia todo. Incluso en el terreno mediático, el efecto se amplifica. Periodistas como Anabel Hernández no solo cuestionan la versión oficial, la confrontan directamente, señalan inconsistencias, exigen explicaciones públicas, y al hacerlo, convierten el tema en algo imposible de contener. Lo que debía ser un golpe quirúrgico se convierte en una crisis abierta. Y en medio de todo esto, Maru Campos deja de ser solo un actor local. Se convierte en símbolo de algo más grande: la tensión entre el poder central y los gobiernos estatales, entre la narrativa oficial y la realidad operativa, entre la política interna y la presión internacional. Ese es el verdadero campo de batalla, porque ya no se trata solo de Chihuahua, se trata de quién controla la verdad política del país. Y en ese terreno, Claudia Sheinbaum enfrenta un desafío mucho más complejo de lo que parecía al inicio. La pregunta ahora no es si el conflicto continuará. La pregunta es hasta dónde está dispuesta a llevarlo y qué costos está preparada para asumir cuando las piezas empiecen a moverse fuera de su control. El conflicto ya no es silencioso. Estalló. Y lo hizo en el peor momento para Claudia Sheinbaum, cuando múltiples frentes comienzan a alinearse en su contra. No de forma coordinada, pero sí acumulativa. Primero fue la declaración desde Washington. Después, la presión mediática. Luego, las preguntas sin respuesta. Y finalmente, algo aún más peligroso, la percepción de contradicción, porque en política, la percepción pesa tanto como los hechos. Cuando el presidente del Comité de Seguridad Nacional de Estados Unidos dice abiertamente que no hay forma de que Claudia no supiera sobre operaciones conjuntas, el impacto no se queda en una frase. Se convierte en munición política, se convierte en narrativa, se convierte en duda pública. Y esa duda empieza a expandirse. ¿Por qué el gobierno mexicano no respondió de inmediato? ¿Por qué no hubo un desmentido claro? ¿Por qué pasaron días sin una posición firme en un entorno político tan acelerado? El silencio no es neutral. El silencio alimenta la sospecha. Ahí es donde la presión se multiplica. Los medios amplifican la contradicción. Las redes sociales la convierten en tendencia. Analistas la traducen en escenarios y poco a poco el foco se desplaza. Ya no es Maru Campos la que está bajo escrutinio, es Claudia Sheinbaum. Ese cambio es el verdadero punto de quiebre, porque el plan inicial era arrinconar a la gobernadora, pero ahora es la presidencia la que empieza a explicar, a reaccionar, a defenderse. Y en ese giro, la iniciativa política se pierde. Al mismo tiempo, aparecen actores que intensifican el conflicto. Anabel Hernández, con peso mediático y credibilidad en temas de seguridad. No solo crítica, acusa, cuestiona directamente por qué no se transparentan las operaciones, por qué no se convoca a los mandos militares a explicar, por qué se exige a una gobernadora lo que debería aclarar el propio Estado federal. Esa línea de ataque es peligrosa, porque traslada el debate del terreno político al terreno institucional. Ya no es un choque entre partidos, es una posible grieta dentro del aparato del Estado. Y cuando esa grieta se vuelve visible, la confianza se erosiona más rápido.
Pero hay otro elemento que agrava todo: el contexto internacional. Un incidente de seguridad en Washington, aunque sin víctimas, eleva la tensión global. Estados Unidos entra en modo alerta. La cooperación en inteligencia se vuelve más sensible. Y en ese ambiente, cualquier contradicción entre ambos países deja de ser un tema interno y se convierte en un asunto de relación bilateral. Eso pone a Claudia en una posición incómoda, porque necesita mantener la narrativa de soberanía hacia adentro, pero no puede romper la cooperación hacia afuera. Necesita mostrarse firme frente a Estados Unidos, pero al mismo tiempo coordinarse con ellos. Es un equilibrio frágil, y mientras ese equilibrio se tambalea, Maru Campos gana espacio, no porque esté haciendo más, sino porque el conflicto la eleva, la coloca en el centro, la convierte en pieza clave de una historia mayor. Y eso, en política, es una ventaja enorme. Aquí es donde el conflicto deja de ser controlable, porque ya no depende solo de las decisiones de Claudia, depende de actores externos, de medios, de percepciones, de silencios, de reacciones que no puede anticipar completamente. Y cuando un conflicto entra en esa fase, lo que sigue no es contención. Lo que sigue es escalada. Para entender por qué Claudia Sheinbaum decidió avanzar aún con estos riesgos, hay que entrar en la lógica estratégica detrás del movimiento, porque esto no es un error aislado, es una apuesta. Claudia no solo gobierna, Claudia está construyendo poder. Y en esa construcción hay tres objetivos claros: consolidar control territorial, disciplinar a la oposición y reforzar su liderazgo dentro de Morena. Chihuahua encaja perfectamente en esos tres puntos. Primero, el control territorial. Un estado fronterizo fuera de la órbita de Morena representa una debilidad estructural, no solo por razones electorales, sino por seguridad, comercio, migración y relación con Estados Unidos. Golpear políticamente a la gobernadora abre la posibilidad de debilitar esa resistencia y preparar el terreno para una futura captura política. Segundo, la disciplina. En política, dejar pasar a un adversario fuerte sin confrontarlo puede interpretarse como debilidad. Atacar a Maru Campos manda un mensaje a otros gobernadores. El centro tiene capacidad de presión. El centro puede intervenir. El centro no va a tolerar autonomías incómodas. Tercero, el liderazgo interno. Claudia necesita demostrar que puede hacer lo que hacía el liderazgo anterior: confrontar, controlar, dominar la agenda. No basta con administrar, tiene que imponer. Y los conflictos visibles son una forma de mostrar esa capacidad, pero aquí aparece el problema central de su estrategia. El cálculo parecía asumir que el ataque sería unilateral, que la narrativa se impondría desde el gobierno federal, que la oposición reaccionaría, pero sin capacidad de revertir el golpe. Sin embargo, ese cálculo no incorporó completamente el factor externo Estados Unidos. Cuando desde Washington se rompe la narrativa, todo el diseño se tambalea, porque la estrategia de Claudia depende de una coherencia. Ella acusa desde la soberanía, pero si al mismo tiempo existe cooperación activa con agencias estadounidenses, esa soberanía se vuelve relativa. Y esa contradicción es exactamente lo que sus críticos explotan. Aquí es donde la estrategia se vuelve de alto riesgo. Claudia no puede retroceder fácilmente. Si lo hace, pierde autoridad. Pero si avanza, sigue alimentando una narrativa que ya no controla completamente. Es un dilema clásico seguir y arriesgarse a escalar la crisis, o frenar y aceptar un costo político inmediato. Y mientras ella calcula, otros actores avanzan. Los opositores convierten cada silencio en argumento, cada contradicción en prueba, cada declaración externa en validación de su discurso. No necesitan construir una narrativa compleja, solo necesitan amplificar las grietas. Incluso dentro del propio aparato estatal, la tensión puede crecer. Si las Fuerzas Armadas participaron en cooperación internacional, entonces hay decisiones que no pasan por el discurso político. Y si esas decisiones no están alineadas con la narrativa pública,
El problema ya no es solo externo, es interno. Eso es lo que hace esta situación especialmente delicada. Porque Claudia está jugando en varios niveles al mismo tiempo: el político, el institucional, el internacional. Y en cada uno, las reglas son distintas. Lo que funciona en uno puede destruir el equilibrio en otro. Sin embargo, hay una razón por la que sigue adelante. Porque si logra sostener la presión, si logra imponer su versión, si logra debilitar a Maru Campos lo suficiente, el beneficio político puede ser enorme. No solo en Chihuahua, sino a nivel nacional. Sería una demostración de fuerza. Pero ese sí es cada vez más incierto. Y cuanto más tiempo pasa sin una aclaración clara, sin una narrativa sólida, sin control del daño, más espacio gana la otra versión de los hechos. La pregunta ya no es cuál era la estrategia inicial. La pregunta es si Claudia todavía está ejecutando un plan o si ahora está reaccionando a una crisis que empezó como ofensiva, pero que lentamente se está convirtiendo en defensa. Las consecuencias ya no son hipotéticas, están tomando forma. Lo que comenzó como una maniobra para presionar a Maru Campos está empezando a redibujar el tablero político de una manera que Claudia Sheinbaum no necesariamente anticipó. Y el efecto más importante no es inmediato, es acumulativo. Primero, el desgaste. Cada día que pasa sin una respuesta clara, fortalece la percepción de contradicción. No importa si la verdad es más compleja. En política, lo que se instala es la sensación, y la sensación dominante empieza a ser peligrosa. La presidenta dice una cosa, pero los hechos, o al menos las declaraciones externas, apuntan a otra. Ese tipo de desgaste no explota de golpe. Se filtra lentamente. Va debilitando credibilidade. Va erosionando confianza. Segundo, el fortalecimiento del adversario. Maru Campos ya no es solo una gobernadora bajo presión. Se está transformando en un punto de referencia, en alguien que resiste, en alguien que es atacada desde el centro del poder, y ese cambio es exactamente el tipo de narrativa que puede catapultar carreras políticas. La historia se ha visto antes. Cuando un gobierno intenta neutralizar a un actor y falla, muchas veces termina amplificándolo. Le da visibilidad nacional, le da legitimidad frente a ciertos sectores. Le da una historia que contar: me atacaron porque era incómoda. Y esa historia conecta, especialmente en un contexto donde hay desconfianza hacia el poder central, donde cualquier señal de presión puede interpretarse como abuso, donde la oposición necesita figuras que encarnen resistencia. Ahí es donde el riesgo para Claudia crece exponencialmente, porque sin querer puede estar construyendo una rival. Tercero, la dimensión internacional. Estados Unidos ya entró en la conversación. Y una vez que entra, no sale fácilmente. Las declaraciones de funcionarios, la presión mediática, la atención sobre la cooperación en seguridad, todo eso convierte un conflicto local en un asunto binacional. Y eso limita el margen de maniobra. Claudia no puede escalar indefinidamente sin afectar la relación con Washington, pero tampoco puede retroceder sin pagar un costo interno. Es una pinza estratégica. Cuarto, la presión institucional. Si realmente hubo operaciones conjuntas, entonces en algún punto alguien tendrá que explicar, ya sea el ejército, las agencias de seguridad o el propio gobierno. Y cuando esa explicación llegue, puede cerrar la crisis o puede abrir otra más grande. Porque las preguntas ya están planteadas. ¿Quién autorizó? ¿Qué se firmó en febrero? ¿Qué nivel de conocimiento tenía la presidencia? ¿Por qué se eligió esta narrativa pública? Cada una de esas preguntas es un riesgo. Y mientras tanto, el tiempo juega en contra, porque el ciclo mediático no se detiene. Nuevas voces se suman, nuevas interpretaciones aparecen, nuevos datos, reales o no, circulan, y el control de la historia se vuelve cada vez más difícil. Si has llegado hasta aquí, es porque entiendes que esto ya no es solo un escándalo más. Es un punto de inflexión, y vale la pena seguir de cerca cómo se mueve cada pieza.
porque de eso depende lo que viene. Y lo que viene puede ser más grande. Porque si el oficialismo decide escalar, el conflicto puede transformarse en algo estructural. Un choque abierto entre niveles de gobierno. Una batalla prolongada que impacte elecciones futuras. Pero si decide contener, también habrá consecuencias. La percepción de debilidad, la pérdida de iniciativa, la narrativa de retroceso. Ese es el dilema. Y en ese dilema, el futuro político no solo de Chihuahua, sino de varias figuras clave, empieza a definirse. La siguiente decisión de Claudia no será táctica, será estratégica y marcará el tono de todo lo que sigue. El conflicto llegó a un punto donde ya no hay movimientos neutrales. Cada decisión de Claudia Sheinbaum ahora tiene costo. Si continúa presionando a Maru Campos, el riesgo es claro, puede consolidar exactamente aquello que buscaba debilitar. Una figura con narrativa nacional, una adversaria con legitimidad construida a partir del conflicto. Y en política, pocas cosas son más peligrosas que un rival que crece gracias a los ataques del poder, pero si decide frenar, el costo tampoco es menor. Porque entonces la historia se reescribe sola, intentó golpear y tuvo que retroceder. Intentó imponer una narrativa y no logró sostenerla. Y esa percepción, en un gobierno que busca consolidar autoridad, puede abrir espacios que antes estaban cerrados. Ahí está el verdadero punto de inflexión. Claudia ya no está solo enfrentando a una gobernadora. Está enfrentando el efecto de su propia estrategia. Un efecto que se alimenta de contradicciones, silencios y presiones externas. Y hay algo más profundo. Este episodio deja ver cómo se están tomando decisiones en el nuevo gobierno. Hasta dónde se está dispuesto a usar el poder federal para intervenir políticamente en los estados. ¿Y qué tan preparados están para manejar las consecuencias cuando esas decisiones salen del guión previsto? Porque eso es lo que ocurrió aquí. El plan inicial era claro: desgaste, presión, control narrativo. Pero la realidad introdujo variables que no estaban completamente bajo control: actores internacionales, voces mediáticas con impacto, tiempos políticos que no esperan. Y cuando esas variables entran en juego, la política se vuelve impredecible. Hoy, Claudia Sheinbaum enfrenta una prueba que va más allá de Chihuahua. Es una prueba de manejo de crisis, de control del discurso, de capacidad para sostener una estrategia bajo presión, y también es una advertencia, porque si este patrón se repite: golpear, escalar, enfrentar rebotes, cada nuevo conflicto será más difícil de controlar que el anterior. Mientras tanto, Maru Campos ya no está en la misma posición en la que empezó. Ya no es solo una gobernadora en el radar. Es una figura que ha sido colocada por el propio conflicto, en una conversación más amplia, y eso cambia el juego. Si quieres seguir analizando este tipo de movimientos, donde cada decisión política tiene capas ocultas y consecuencias inesperadas, vale la pena observar no solo lo que se dice, sino lo que se evita decir. Porque en política, muchas veces, el silencio revela más que el discurso. Lo que viene ahora no será inmediato, pero será decisivo. Porque la siguiente jugada de Claudia no solo definirá este conflicto, puede definir el tipo de liderazgo que marcará todo su gobierno. Y cuando un liderazgo se define bajo presión, cada error pesa el doble, y cada acierto también